Hola a todos, este es un resumen de la clase de geometría número 2, donde vimos específicamente problemas de transformaciones isométricas. Tenemos el siguiente problema. Considere los vectores u y v tal que u más b es igual a menos 4, menos 1 y 2a menos b es igual a 10 menos 11. ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponden a b? Entonces yo les recuerdo que cuando nosotros operamos con vectores, o sumamos o restamos vectores, o lo multiplicamos por un escalar, como en este caso, el resultado siempre me va a dar otro vector, ¿ya? Entonces, lo que a nosotros nos piden es saber cuál es la coordenada de B. Entonces consideramos esto y consideramos esto porque es la información que nos entrega el problema. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Establecer un sistema de ecuaciones de manera que me permita encontrar el vector B. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Así. Ahí está determinado el sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el método de la reducción, ya que significa que hay que eliminar una letra de manera de poder trabajar solo con una y así poder luego despejar para encontrar lo que nos están solicitando. Pero aquí vemos que tengo un más y un menos b. Entonces, esa incógnita se puede eliminar de inmediato. Entonces nosotros vamos sumando hacia abajo. Entonces, u más 2u, recuerden que si aquí no hay nada es porque hay un 1. Eso va a dar 3u. Y eso va a ser igual, acuérdense que los vectores se suman las x, las y. Entonces va a ser 3u es igual a menos 4 más 10, y eso es 6, menos 1 menos 11 es menos 12. Y ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces siempre las x con las x, lo separamos con una coma, las y con las y. Ahí tenemos acá. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos como una ecuación normal. Entonces nos fijamos que el u está multiplicado por un escalar. Por lo tanto, para sacar este 3, porque yo necesito saber solo eso, hay que ocupar la operación contraria. Si aquí está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo. Y divide cada una de las componentes. Divide x, divide y. Así lo tenemos. Luego resolvemos estas fracciones porque son exactas, ¿cierto? Son divisiones exactas. Por lo tanto, 6 dividido 3 es 2 y menos 12 dividido 3 es 4. Y ahí tenemos el primer vector que hemos encontrado específicamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este vector que hemos encontrado con el sistema de ecuaciones y lo vamos a reemplazar. Lo podemos reemplazar aquí o lo podemos reemplazar acá, pero es más conveniente reemplazarla en esta porque tiene menos términos. Entonces, ahí está. Esto sería u, que es lo que está aquí, b, que es lo que queremos encontrar, y ese es el resultado de la suma que se traslada. Entonces, como este vector está sumando con b, va a pasar al otro lado restando, porque yo necesito tener sola el vector b. Entonces, menos 4, menos 1, menos 2, menos 4. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo de siempre. Vamos a operar las x con las x y luego las y con las y. ¿Ya? Y hay que tener cuidado con el signo. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Ya? Entonces tenemos menos 4, menos 2, menos 1, menos, este menos es de la operación, este menos es de la operación y este es del número. Por lo tanto, hay que armar otro paréntesis para no confundirse. Entonces, se resta
Cuando tenemos resta de dos números negativos, conservo el signo, sumo los números, 4 más 2, 6, conservo el signo menos. Y acá tengo menos 1, menos 4. Este signo significa que este signo de acá va a cambiar. Entonces ahora este va a ser positivo. Entonces tengo menos 1 más 4. Y eso es 3. Y aquí hemos encontrado el vector que nos solicita. Por lo tanto, la alternativa es la B. Ahora vamos a pasar con el siguiente. Dice, al segmento AB se le aplica la siguiente composición de isometrías. Eso quiere decir que a esta figura le vamos a aplicar muchas transformaciones isométricas. Entonces dice, primero una rotación respecto al origen en 90 grados. Primero, cuando recuerden que la rotación es un giro que le vamos a hacer a una figura. Y ese giro va a depender del grado en que me soliciten hacer esta rotación. Cuando dice con respecto al origen, esto quiere decir con respecto al punto 0,0 en el plano cartesiano, ¿ya? En sentido antihorario, ¿ya? O sea, contra las manecillas del reloj, ¿ya? Dice, luego hay una traslación según el vector c, c. Acuérdense que la traslación es un desplazamiento de una figura y ese desplazamiento me lo va a indicar el vector que me va a decir en qué sentido se va a mover, cuánto se va a mover y dónde se va a mover. Entonces tenemos la traslación y luego de eso, seguida de una traslación según ese mismo vector, o sea, tenemos una traslación y luego hacemos otra traslación con el mismo vector y obtenemos el segmento A'B', donde A' es la imagen de A. Si el punto A es X, Y, A' es C, 2, paréntesis de C más 1, y C es un número real negativo, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponden al punto A? Entonces aquí tenemos que ir de a uno. Para poder realizar esto tenemos que ir paso a paso con cada una de las transformaciones que se le van aplicando. Entonces dice que la primera es la rotación en 90 grados, ¿ya? Entonces tenemos, cuando un punto se va a rotar en 90 grados, la forma que queda es menos y, x, siempre es esa forma, ¿ya? Entonces, ahí tenemos lo primero. Ahora, primero, antes de seguir, si ustedes se fijan, porque aquí se fijan que porque hay una A solamente, si se fijan, en todo el problema me refieren al vértice A. Sin embargo, al principio me habla de un segmento, pero en todos los demás lugares habla de A. Entonces, para no perder tiempo, solamente vamos a hacer las transformaciones isométricas con respecto al vértice A. Entonces, por eso, como el vértice A está aquí, está dado por el problema, entonces se le aplica una rotación de 90 grados con respecto al origen. Entonces, el vértice que va a quedar, el lado transformado, digámoslo así, o rotado, va a ser menos X, Y. Y ese es el punto. Luego dice que a eso que acabamos de calcular, se le va a aplicar una rotación según el vector c, c, de la siguiente forma. Entonces tenemos el punto que encontramos anteriormente, le vamos a aplicar una traslación de vector c, c. Esto quiere decir que vamos a ir lo mismo de siempre, sumar la primera componente con la primera componente y la segunda con la segunda. Entonces tengo menos i más c, x más c. Entonces ahí tenemos la segunda
transformación isométrica del vector c, c. Luego se vuelve a hacer otra transformación isométrica, aquí vamos a borrar eso, se hace otra transformación isométrica a lo que ya teníamos antes, pero con el mismo vector que ya nos habían indicado. O sea, esto que nos resultó nos da, tenemos que realizarle otra traslación con el mismo vector. Entonces acá es lo mismo. Entonces vamos a sumar. Y ahora hay que tener ojo porque todo esto es la primera componente y lo vamos a sumar con la primera de acá. Y toda la segunda componente la vamos a sumar con el de acá. Entonces aquí ya lo tenemos inmediatamente. Pero aquí lo voy a hacer de todas formas para que ustedes se den cuenta cómo es que llegamos a eso. Entonces tenemos la primera componente que la vamos a sumar con el vector de la traslación. Entonces tengo menos i más c más la primera componente del vector que es c. Y eso es menos i más 2c, que es lo que está aquí. ¿Ya? Lo mismo con el otro. X más c es igual a x más, aquí se reduce en términos semejantes, aquí acuérdense que hay un 1 más 1, 2c. Y eso es lo que está acá. ¿Ya? De esa forma llegamos a ese resultado. Vamos a borrar esto. Para no tener tantas rayitas. Entonces, ya tenemos esta imagen que nos va a dar finalmente. Pero el problema me dice que A' es igual a esto que está acá. Por lo tanto, eso y eso que está ahí son iguales. Entonces hay que hacer una igualación de términos de la siguiente forma. Ahí está anotado. O sea, esto que está acá, eso de aquí va a ser igual a lo que nos dijo el enunciado. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a tener que igualar la primera componente con la primera componente de la otra A'. ¿Ya? Y aquí lo voy a marcar con otro color. Y la segunda componente va a ir con acompañado o igualado por la segunda componente, de la siguiente forma. Ahí está lo que teníamos. Entonces, la primera componente del primer A' va a ir con la primera componente del otro A'. Ahí. Y entonces eso simplemente es resolver una ecuación de primer grado, considerando que lo que queremos despejar es C, ¿ya? Entonces, tengo 2C menos C, este pasa al otro lado restando y este pasa al otro lado sumando, ¿ya? Esto se reduce en términos semejantes y finalmente me queda S, que es el resultado, y es igual a C. Luego voy a hacer lo de acá. Se iguala y tenemos eso. Como tenemos aquí un número y un paréntesis, significa que este va a multiplicar a ese y ese va a multiplicar a ese y se separa con la suma. Y eso es lo que está aquí. ¿Ya? Eso, y se iguala. Lo mismo. Vamos a despejar X. ¿Ya? Porque la idea es que nos quede como una coordenada. ¿Ya? Entonces aquí está la coordenada de Y y ahora vamos a sacar la coordenada de X. Finalmente, X es 2. ¿Ya? Por lo tanto, acuérdense que la coordenada es
X, Y. ¿Ya? Entonces, en ese mismo orden ordenamos el punto A, que es A2, C. Y esa es la alternativa C. Por último tenemos este problema que nos indica que en la figura adjunta, que está ahí, dice que se aplica una simetría puntual. Acuérdense que la simetría puntual es una reflexión, pero con respecto a un punto, ¿ya? Aquí dice que es con respecto al origen, o sea que ese punto va a estar ubicado aquí, en el punto 0,0, ¿ya? Cuando yo hago esa transformación isométrica, obtengo el triángulo A'B'C', ¿ya? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas a este triángulo, sea a la imagen, me permite obtener el triángulo ABC como imagen? O sea, tengo una transformación isométrica y me da del triángulo ABC, le aplico esta transformación que es simetría y tengo un triángulo A'B'C', que es la imagen de este que está acá. Pero con respecto a esa imagen, tengo que determinar cuáles de las transformaciones isométricas que salen aquí me permiten volver al triángulo original, que es este de acá. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir analizando opción por opción. Entonces, para situarnos un poco a lo que se refiere a la simetría puntual, acá la tenemos. Entonces, este es el triángulo original, el triángulo ABC, ¿cierto? Que le aplicamos una simetría puntual con respecto al origen. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está el punto A. Son líneas solo para indicar. Y ahí está el B y el C. Pasa por ahí. Y ahí llega. Esa es la simetría puntual. O sea, de aquí hasta acá, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí hasta acá. Lo mismo, la distancia que hay de aquí hasta aquí es la misma distancia que existe de aquí hasta aquí, y lo mismo con C. Entonces ahí está aplicada la simetría puntual. Entonces ahora vamos a ir analizando cada una de las opciones. Entonces dice, la opción 1 dice que primero se aplica una reflexión con respecto al eje Y. Cuando nos dice reflexión con respecto al eje Y, se refiere a reflexión o simetría axial, o sea que es con respecto a una recta. Y eso es lo que está representado aquí. Recuerden que las transformaciones isométricas se hacen en base a este triángulo. Entonces, considerando que este es mi eje, que es el eje Y, coincide. Entonces, si yo le hago una reflexión con respecto a eso, me resulta este triángulo que está en verde. Entonces, lo mismo. La distancia que hay del vértice A hasta el eje Y es la misma que hay del eje Y hasta A'. Lo mismo, de aquí a acá es la misma distancia que está aquí, la misma distancia de ahí y las mismas distancias de ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Y luego de esta transformación hay otra que es una reflexión con respecto al eje X. Entonces esto también refiere a una simetría axial o una reflexión axial, o sea que es con respecto a una recta. En este caso, y ahora lo voy a marcar con otro color, en este caso es con respecto al eje X, ¿ya? Entonces lo mismo. De aquí a acá, vamos a ir comprobando, hay una unidad de distancia. Y de acá a acá tiene que haber la misma. Y efectivamente hay una, entonces coincide. Lo mismo acá. De acá a acá hay 2 unidades y de acá arriba también, y C también. Por lo tanto, de este verde me va a llegar, con esa transformación, me va a llegar al triángulo original de la siguiente manera. O sea, haciendo esta reflexión, va a volver al triángulo original. Yo lo que marqué aquí con verde para que se dieran cuenta que era la reflexión y aparte coincide con el triángulo del principio, que es el triángulo original.
Por lo tanto, esa opción es verdadera. Ahora vamos a ir analizando las otras opciones. Dice que este triángulo que está aquí, recuerden que en base a este se hacen las transformaciones, ese triángulo que está ahí, va a volver al triángulo original a través de una traslación según el vector 2,4. Entonces, a esto yo tengo que identificar el punto del vértice A. Y el punto del vértice A es el punto menos 1,2. Entonces, a ese vértice le sumo el vector 2,4 de la siguiente forma. Entonces, tengo el vértice A, que es menos 1, menos 2, más 2,4 es igual a, recuerden que la primera componente con la primera componente y la segunda con la segunda, y lo que tenemos aquí, y menos 1 más 2 es 1, y menos 2 más 4 es 2. Y esto efectivamente coincide con el vértice A, que está aquí. Entonces ahora vamos a probar con otro vértice, porque no nos podemos fiar con un solo de los vértices, por lo menos dos. Vamos a probar con el vértice B. El vértice que acá está el menos 3, menos 1. Entonces a ese le vamos a aplicar una traslación con un vector de 2,4. Entonces lo mismo acá. Aquí lo vamos a borrar un poquito lo de arriba. Eso. Ahora sí. Entonces lo mismo, la primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda. Lo que está interpretado acá. Menos 3 más 2 es menos 1 y menos 1 más 4 es 3. Y eso significa que debería ser el vértice B, pero el vértice B, que está acá, es 3,1, no menos 1,3. Por lo tanto, no coincide. Y eso quiere decir, entonces, que este triángulo, para llegar a este, no se le aplica una traslación con el vector 2,4, porque no coincide el vértice B. Por lo tanto, es falso. Y por último, y voy a borrar nuevamente, dice que una rotación en 180 grados con centro en el origen y sentido antihorario. O sea que para volver a este triángulo, hay que aplicar una rotación en 180 grados. Entonces, esto, por definición, es verdadero. ¿Por qué? Porque una reflexión puntual siempre, cuando es reflexión puntual, es equivalente a una rotación en 180 grados. Entonces, eso por definición es verdadero. Por lo tanto, haciendo un resumen, tenemos que la primera era verdadera, la segunda es falsa y la tercera es verdadera. Por lo tanto, la alternativa es la C, que es 1 y 3. Y de esta forma nosotros vamos resolviendo los problemas de transformaciones isométricas, sobre todo cuando son tratamientos de opciones, cuando me dan de esta forma como 1, 2 o cuáles son de las verdaderas. Hay que ir analizando opción por opción, ¿ya? Como lo acabamos de hacer en este problema. Entonces, eso ha sido todo el resumen de la clase de la semana pasada. Analizamos bastante otras cosas, pero en problemas son los problemas más significativos de la guía, que recopila todo lo que es operaciones de vectores y transformaciones isométricas. Recuerden que está la rotación, la traslación y la simetría. Y todo eso de las transformaciones isométricas están en el video anterior, resumen, que explica qué es cada una de las cosas de esas transformaciones, qué es una transformación isométrica y los elementos que componen eso. Así que eso sería todo. Nos vemos la próxima semana con otra clase. ¡Chao!